procedentes de las regiones y tal y cual. La ocupación del territorio la he ordenado también en grandes etapas. No da tiempo para describirlas al detalle, pero con esto es suficiente. Comencemos allá en 1500. Los primeros asentamientos se dan, ¿verdad?, procedentes de grupos migratorios procedentes del norte, ¿verdad? Se asentaron en el Pacífico, los primeros. Veamos en el orden también de las regiones. Ahí hay discusiones que se asentaron primero en el Caribe y otros dicen que en el centro, y otra teoría dice que fue primero el Pacífico, pero creo que de las tres, las más consolidadas es obvio que fue la del Pacífico, de las poblaciones asentadas. ¿Cuáles son esas poblaciones? Poblaciones indígenas, Nicaragua, chorotegas y marivios, ¿verdad? En el centro, los grupos Ulúa, Matagalpa, chontales. Ahí hay serie de opiniones, pero los chontales, los Ulúas, Matagalpa y los marivios del Caribe, ¿verdad? Y en el Caribe, Misquitos, Sumos, Mayanas y Ramas. Bien, ¿cómo es este proceso? En la distribución territorial del siguiente mapa observamos esa distribución a grandes rasgos, ¿verdad? Es probable que ahí haya unas ligeras diferencias en las distribuciones con la información que pueda tener acceso ustedes o hayan visto en la internet, en el espacio virtual. Tenemos aquí todas las del Caribe, las del Pacífico. Las del Caribe son estas las más numerosas, como ven, en extensión, pero en cantidad y extensión, en cantidad, las del Pacífico y del Caribe sigue siendo menor al del Pacífico y las del Caribe más extensa. Es claro que lo que llama la atención en esta parte sobre el poblamiento de las culturas indígenas, entonces, es que siempre fue el Pacífico el que permitía algunas ventajas ambientales más que en las regiones centrales que en el Caribe. Hoy ustedes ya son testigos que cuando entra un huracán, ¿por dónde entra el huracán? Una tormenta entra por el lado del Caribe, pero donde se dan los mayores dinamismos tectónicos, temblores, en el Pacífico. En el centro es extraño, es más estable en esa dinámica, pero es una configuración del relieve más difícil de poderse concentrar o de asentarse de manera extendida. El segundo periodo era entonces, aquí es ya la conquista, de 1500 y 1600, y se fundan las primeras ciudades. Las primeras ciudades que se fundan en este periodo son en la región del Pacífico 8, en la central 3, y ya habían en la región del Caribe, ¿verdad? No había, eran 11 en total. Allá adelante está el mapa. Miremos el mapa del proceso. Aquí está. Las flechas indican el movimiento de desplazamiento de la conquista. 11 y 20. Entonces, consecutivamente, y repasando la historia, se da el fenómeno entonces del poblamiento en la región, en la conquista, está descrito, y el siguiente es el de ya la colonia. Cuando se asenta, la colonización es cuando es de la acción de asentarse, ¿verdad? Y empezar a reproducir sus modelos de vida adaptados y ajustados a las condicionantes. Entonces las flechas indican el desplazamiento. Sébaco, Celí, en Somoto y en esta zona.
El proceso inició Pacífico, sur-norte, y después se dirigió al noroeste. El siguiente mapa, ¿verdad?, que ya va marcando una tendencia del proceso de poblamiento en el periodo colonial. Hay una mención aquí sobre las reducciones, que el proceso era también que los colonizadores atraían, capturaban o convencían para que las poblaciones dispersas en todo el territorio, que ustedes ya vieron que estaban extendidas por regiones, se asentaran junto a las áreas de los nuevos asentamientos coloniales. A eso se le llamó las reducciones, porque está descrito en un material. Las reducciones son un fenómeno, pues, de contar los colonos con fuerza laboral para una y otra serie de actividades que son descritas ampliamente en otro material. Al final el proceso es este: se va extendiendo a las siguientes regiones, consolidándose toda la faja de la línea montañosa central, y ya aparece la primera ciudad en el Caribe Sur hacia el Caribe Norte, siguiente periodo, y aquí en un mapa sigue la dinámica. En un mapa a este cuadro se confirma las regiones, los departamentos, ¿verdad?, por región. En el primer periodo, antes de Cristo, hasta 1500, eran todas las 10 culturas indígenas, pueblos indígenas, ¿verdad?, de Nicaragua hasta la llegada de los europeos. El primer periodo del segundo de ocupación es la colonia, y aquí están las ciudades creadas, y ahí están donde estaban los primeros asentamientos colonos creados, ¿verdad? Llama la atención aquí Monimbó y Nindirí, por ejemplo, en Masaya, en León y en Chinandega. Si seguimos la línea por departamento, llegaríamos al tercero, cuarto, quinto periodo consecutivo de creación de ciudades. Notan el descenso entre la conquista, el primer periodo, 1500, la colonia, segundo de ocupación, 600 y 700, que solo hay de 7 a 12. Y después viene el repunte en el siglo, o los años de 1800, siglo XIX, con 58 ciudades, hasta llegar a las 147 hoy de las ciudades principales de Nicaragua. Si seguimos la línea, el departamento con mayor asentamiento creados son entonces Matagalpa, Nueva Segovia, Rivas y Chinandega, además de la RAAC, que tienen 11, 13, 12 y 11 y 12 sucesivamente. Aquí está Managua, ¿verdad? Aquí está Managua, que es la que tiene hasta ese momento 8 de las 147 ciudades. Y así es el primer inicio. Y así es el inicio del proceso de ocupación del territorio por parte de la población. ¿Cómo se da esa dinámica? ¿Qué son sus características? ¿Y en qué se refleja a nivel territorial? Lo veremos en el caso de Chinandega.